Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera sesión de la materia de diseño de medios y recursos de tecnología educativa. Esto en el marco del doctorado en educación de Instituto Helmholtz. Lo que hemos visto en nuestras dos sesiones anteriores han versado primero sobre los fundamentos y teóricos y el análisis críticos de los medios educativos. Y fue una introducción justamente a la relevancia que han cobrado los medios digitales orientados a la educación en los últimos años. En la segunda sesión tuvimos oportunidad de aproximarnos de manera mucho más puntual a los modelos de diseño y creación de recursos de tecnología educativa. Vimos particularmente los modelos ágiles como el modelo ADI, así como el modelo SAM. Ambos tienen una serie de ventajas y de elementos desafiantes que dependiendo del contexto y del objetivo, pues serán los más idóneos para desarrollar nuestra propuesta de diseño de recurso digital. En esta tercera sesión nos convoca el tema de implementación, evaluación y líneas de investigación, para la cual me permito compartir pantalla. Listo. En esta tercera sesión, justamente en el contexto de nuestra asignatura de diseño de medios y recursos de tecnología educativa, nos vamos a centrar particularmente en cómo es que podemos hacer un seguimiento a la implementación y valoración del impacto de nuestros recursos digitales. Como ya mencionaba, en las sesiones anteriores analizamos desde una perspectiva crítica eh, esta serie de modelos que nos permiten hacer de manera sistemática y metódica el proceso de diseño. Asimismo, nos aproximamos a la manera en la cual se puede diseñar un recurso tecnológico educativo. Sin embargo, estos productos que derivan puntualmente del proceso de diseño, pues no tienen, digamos, gran relevancia si no se integra de manera eficaz al contexto real y no podemos sustentar de manera sólida o metodológica su valor y sus efectos precisamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que en esta sesión nos vamos a enfocar de manera muy específica en cómo es que se lleva a cabo la implementación, la evaluación y de alguna manera cómo esto se puede convertir eventualmente como una línea de investigación, como pudiera ser un proyecto de investigación doctoral. Los objetivos de esta sesión son particularmente cuatro, ¿sí? En primera instancia, se pretende que ustedes, como discentes de este programa doctoral, sean capaces de diseñar una estrategia de integración curricular para un recurso tecnológico. Y para ello es necesario utilizar diversos modelos de referencia y que podemos anticipar que estos son compatibles justamente con los modelos del proceso de diseño que vimos en nuestra segunda sesión. También se busca proponer un plan de evaluación de impacto que dé elementos sólidos y metodológicos para medir la efectividad real del recurso tecnológico. Esto pues nos llevará a identificar variables, indicadores y una serie de métricas muy puntuales. El tercer objetivo es referente a la identificación de líneas de investigación que en los últimos años han cobrado gran relevancia en el campo de la tecnología educativa. Esto puede ser muy útil para quienes todavía están en proceso de definir su tema de investigación doctoral. Y finalmente tenemos también la vinculación entre el diseño y la evaluación de medios con su propio proyecto de tesis doctoral. Esto sin duda será un elemento adicional o de apoyo justamente al trabajo que ya se encuentren realizando. La agenda para esta tercera sesión gira en torno a cuatro elementos muy específicos. El primero de ellos es justamente aproximarnos a entender cuál es el papel de las estrategias de integración curricular. Esto quiere decir, digamos, cómo podemos hacer un análisis mucho más profundo del mero uso de la tecnología. Y para ello vamos a identificar dos grandes estrategias, los modelos SAMR y TREPAC.
Estos modelos justamente nos permiten hacer una aproximación mucho más detallada de los efectos que tiene el uso y la implementación de tecnología en procesos educativos. Para la segunda parte de esta sesión, vamos a justamente llevar a cabo una valoración de cómo es que se puede emplear el modelo Kirkpatrick, que es una base metodológica para la evaluación del impacto de estos recursos tecnológicos en el aprendizaje. Finalmente, como parte final de la sesión y de esta, digamos, esta materia, será identificar de manera muy puntual las diversas tendencias y los escenarios futuros que se observan en el diseño de medios. Esto, digamos, representa una gran complejidad, dado que la tecnología, las plataformas a las cuales, digamos, tenemos acceso hoy en día, pues avanzan de manera exponencial y lo cual, digamos, esto hace que la identificación o anticipación de escenarios sea una tarea compleja, pero de alguna manera vamos a tratar de aproximarnos a ello. Y finalmente está la vinculación directa con, en este caso, un proyecto de tesis doctoral. Perdón. Y bueno, iniciamos con esta primera temática, que es justamente aproximarnos a las estrategias de integración curricular. Esto de alguna manera pues tiene una serie de desafíos porque justamente pues la implementación no se reduce únicamente a entregar el recurso, va mucho más allá. Esto implica tener una serie de pasos lógicos, secuenciales, planeados y que permita de manera, digamos, paulatina, insertar el recurso tecnológico en una práctica pedagógica. Y lo más importante, que logre transformar y mejorar el aprendizaje, no que únicamente sea un adorno, un ornato o un accesorio, ¿sí? Y digamos que hay dos modelos que nos permiten entender, reflexionar y evaluar justamente cómo es que se ha logrado esa inserción del recurso tecnológico en el núcleo de la práctica pedagógica. Y podemos observar dos grandes modelos, ¿no? El modelo SAMR, que en este caso nos permite entender cómo es que la aplicación del recurso tecnológico ha elevado el nivel de aprendizaje y de pensamiento, ¿sí? Mientras que el modelo TIPAC, en este caso, nos permite entender esta integración a partir de las buenas prácticas y cómo es que el mismo recurso tecnológico se va desarrollando a partir de las necesidades de los estudiantes. Digamos que ambos modelos como eje, como elemento común, pues nos permite entender el rol de la tecnología, de los recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y bueno, el primero de ellos es justamente este modelo SAMR que nos permite establecer una serie de niveles de integración tecnológica. ¿Sí? El modelo, digamos que deriva de un trabajo de Puente Dura en 2006. Establece cuatro niveles de madurez de integración de la tecnología, es decir, reconoce y diferencia esa gradualidad. Y esta, digamos, escala va desde lo más elemental, desde lo más simple o lo más básico, hasta la transformación completa de una tarea, es decir, la profundidad del impacto que tiene el recurso tecnológico. Y las cuatro tareas, digamos, busca en primera instancia, como podemos ver en la imagen de la derecha, digamos, el efecto más básico es justamente la sustitución, es decir, cómo las TICs actúan como herramienta sustituta directa, pero no tienen un mayor impacto en el cambio funcional, ¿sí? Tenemos como segundo elemento justamente el nivel del aumento, ¿no? El incremento. Y esto quiere decir cómo el recurso tecnológico actúa como una herramienta sustituta directa y tiene una mejora funcional, pues, limitada, ¿sí? No tiene mayor profundidad en justamente en hacer mucho más eficiente este proceso de aprendizaje. El tercer nivel ya incorpora, digamos, esta dimensión de la transformación.
y que justamente las tecnologías de la información, en este caso que se llegan o que tienen este nivel de integración tecnológica, pues permite hacer evidente el rediseño significativo de diversas actividades de aprendizaje. Y esto va desde actividades dentro del aula y tareas desarrolladas en casa o incluso actividades extracurriculares. Y en el último nivel tenemos el nivel de integración tecnológica de la redefinición, y que es cuando el recurso tecnológico permite crear, digamos, nuevas concepciones, nuevas actividades de aprendizaje y que antes pues no eran concebibles, no eran posible prefigurarlas debido a que justamente esas tecnologías o esos recursos pues no estaban a disposición, no se podían, digamos, recurrir a ellas con la facilidad con la cual pudiéramos nosotros obtenerlas hoy en día y justamente transformar este proceso de aprendizaje. El segundo modelo es un modelo detallado que se lo denomina SAMR, y es justamente por las siglas que trata de hacer una diferenciación respecto a, de manera paralela justamente a lo que nos establecen estos niveles de integración tecnológica. Como ya vimos, la sustitución es solamente la tecnología es un reemplazo directo sin un cambio funcional. El ejemplo más claro es un PDF en lugar de un libro de texto, ¿no? La actividad es prácticamente la misma, solamente es un reemplazo, pero funcionalmente es lo mismo. La aumentación, o que en este caso se establece justamente como la tecnología es un reemplazo y da ciertas mejoras funcionales. En este caso, como el PDF permite acceder a hipervínculos, a un buscador de palabras, y que obviamente en un libro de texto pues no es posible. Pero ya esto se observa, digamos, de manera concreta y tangible en la modificación o cómo la tecnología permite un diseño o un rediseño significativo de la tarea. Es decir, pedir un ensayo escrito a un alumno en un blog, porque permite justamente recibir comentarios de otros alumnos, de otros pares, ¿sí? Esto no sería posible si se pide la tarea en términos de pues, un documento escrito, impreso. Y finalmente tenemos el nivel de la redefinición, que en este caso permite que la tecnología eh, haga, digamos, posible una serie de actividades que antes eran inimaginables. En este caso, un proyecto documental colaborativo, por ejemplo, con estudiantes de otro país. Esto de alguna manera se puede asociar justamente con la taxonomía de Bloom, ¿no? Podemos ver cómo la sustitución, pues, va muy asociado con habilidades, como recordar simplemente. El nivel de mejora, pues ya implica aplicación y comprensión, mientras que la modificación se centra más en el análisis y la evaluación, mientras que la redefinición puede contemplar tanto la creación como la misma evaluación, ¿sí? Ahora bien, el segundo modelo de integración que vamos a revisar el día de hoy es justamente el modelo TPACK, ¿sí? Este modelo nos permite hacer una valoración muy puntual del conocimiento del docente, y ha sido un modelo propuesto desde 2006 por Mishra y Kohler, que se enfoca en el tipo de conocimiento que un docente necesita para integrar la tecnología de manera eficaz. Es decir, no basta con que un docente sepa usar una herramienta tecnológica, sino que pueda de manera efectiva cumplir al menos tres elementos o la intersección de tres dominios desde la óptica de Mishra y Kohler, que en este caso me refiero en primera instancia a este dominio del conocimiento tecnológico, ¿sí? Tenemos también el dominio del conocimiento del contenido, y el tercer dominio es el conocimiento pedagógico, ¿sí? Podemos observar cómo entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento pedagógico tenemos el conocimiento tecnológico pedagógico.
mientras que en el cruce entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento del contenido, tenemos conocimiento tecnológico del contenido, mientras que el contenido pedagógico y el cruce con el conocimiento del contenido, tenemos conocimiento pedagógico del contenido. Aquí el ideal justamente que observa este modelo es el cruce entre los tres dominios, el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Y todo esto es producto de una serie de factores contextuales. Por ejemplo, la estructura organizativa de la institución, la formación del profesorado, las actitudes, los objetivos, los aspectos incluso intangibles, los recursos, las características de los estudiantes, las experiencias que se comparten justamente con el alumnado y la autoeficacia percibida. Y aquí digamos que hay tres elementos guía que justamente nos permiten hacer una valoración del grado de dominio que se tiene en cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo, el conocimiento del contenido, pues tendríamos que hacer una valoración desde la perspectiva del docente de, bueno, ¿y qué es lo que enseñó? ¿Sí? ¿Qué enseña? ¿Cuál es su área temática, su contenido? Tenemos el conocimiento pedagógico, que es cómo eso, ese objeto de conocimiento, pues cómo es enseñado. Y el tercer elemento es el conocimiento tecnológico, es decir, qué herramientas se usa para enseñar ese objeto de conocimiento. Entonces, el éxito justamente de este modelo, esta intersección virtuosa, es cuando el conocimiento de cómo la tecnología puede ser usada para enseñar un contenido específico de manera pedagógicamente sólida. La implementación de un recurso, por lo tanto, requiere activar ese conocimiento, ¿sí? Entonces, es un modelo, digamos, holístico que se centra tanto en el contenido, en la forma, como en el instrumento. Esto nos lleva justamente a esta segunda parte en la cual se lleva a cabo la evaluación del impacto, ¿sí? Es decir, demostrar el valor del recurso tecnológico y es a partir de identificar cuáles son los cambios que se han generado antes y después del empleo del recurso, ¿sí? En este sentido, pues ya evaluamos la calidad del recurso, que sería justamente lo que vimos en la primera sesión, pero ahora es relevante evaluar su efecto, sus consecuencias. Y para esto, digamos, para un investigador, la pregunta no es si los alumnos les gustó el recurso, ¿no? Porque podrían, digamos, todos los alumnos decir, pues sí, estaba muy, muy bonito, había mucha interacción, pero eso no significa necesariamente que tenga un impacto positivo en la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este sentido, para el investigador es eh, interesante y es sustancial saber si gracias a ese recurso tecnológico los alumnos aprendieron más, mejor o de forma diferente. ¿Sí? Entonces, en este sentido se plantea esta evaluación del impacto. Y para ello hay un modelo que pues es muy, muy relevante, muy interesante desde su concepción, el modelo de evaluación de Kirkpatrick. Es un modelo, digamos, clásico, lineal de cuatro niveles y que si bien tiene sus orígenes de la formación corporativa, es decir, en el ámbito empresarial, pues ha permitido, digamos, justamente tener una aplicación mucho más robusta e incluso escalonada para evaluar el impacto de cualquier intervención educativa. Es decir, estos modelos, si bien están orientados en primera instancia para el ámbito educativo, existe evidencia de que muchos de ellos han sido aplicados a otros entornos organizacionales, como pudieran ser empresas, bajo el entendido de que también en las empresas hay un proceso de adopción y de adaptación de estas tecnologías y que también pues se busca que haya un proceso de conocimiento organizacional y que tenga impacto justamente en los niveles de eficiencia pues, de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, en este caso, los cuatro niveles de Kirkpatrick, llevado, digamos, al ámbito de la educación, nos permite establecer esta escala de cuatro niveles, ¿sí? Y que nos sintetiza el incremento del esfuerzo y complejidad. Así entonces tenemos un primer nivel que justamente se asocia con la reacción, ¿sí? Es decir,
es importante conocer cómo se sintieron los participantes. ¿Les gustó? ¿Cuál fue su primera, digamos, sensación respecto al instrumento? Eh, y para esto, digamos, es útil el aplicar encuestas de satisfacción, encuestas cortas y, por ejemplo, en una hoja de papel, pues que se les pregunta a los alumnos si les gustó o no o qué cosas se pueden mejorar. En este caso, este nivel pues tiene una serie de limitaciones, ya que es una aproximación, una evaluación muy superficial y normalmente una alta satisfacción pues no necesariamente garantiza el aprendizaje. Y es justamente lo que nos lleva al segundo nivel, el nivel de aprendizaje, cuando pues queremos como especialistas saber si se adquirieron los conocimientos, habilidades o actitudes que se previeron desde un inicio. Y para esto, digamos, el método es un poquito más diverso, ¿sí? Es decir, suelen aplicarse algunas pruebas o test antes y después de la interacción con el recurso digital, pero también se hacen evaluaciones de desempeño o rúbricas y de alguna manera esto nos permite entonces comprender qué habilidades y conocimientos se aprendieron, ¿sí? Cuáles no se tenían y cuáles se tienen después de emplear el recurso tecnológico. Y en ese sentido, pues es, digamos, obviamente tiene un aporte mucho mayor al nivel uno de reacción, porque en este caso se puede establecer este segundo nivel como el nivel mínimo de evidencia requerido para afirmar que el recurso es, pues, pedagógicamente efectivo, ¿sí? Pasando al tercer nivel de esta escala, observamos el nivel 3 de comportamiento, ¿sí? Y que en este caso nos interesa saber si los participantes aplican lo aprendido en su contexto real, aula, trabajo, etcétera, ¿sí? Es decir, no es únicamente evaluar si realmente se logró memorizar o comprender cierto conocimiento, sino saber si se ha logrado, digamos, transitar hacia la práctica. Para digamos, esta evaluación de este tercer nivel, el método es la observación misma en el aula, el análisis de evidencias, portafolios de evidencias, entrevistas de seguimiento y pues nos permite entender justamente evaluar mediante un análisis de necesidades para determinar que no hay vacíos o diferencia sustancial entre lo que es y lo que debía ser. En este caso, pues justamente se centra en el desempeño, ¿sí? Y saber si hubo transferencia del aprendizaje a la vida real o al ámbito laboral. Y es justamente lo que les decía, este modelo, a pesar de que nace en el ámbito organizacional empresarial, se traslada al ámbito educativo y obviamente tiene una gran pertinencia. Y bueno, al abordar el cuarto nivel, el nivel de los resultados, en este sentido nos interesa saber si la aplicación del aprendizaje tuvo un impacto en metas, digamos, mucho más amplias. ¿Esto qué quiere decir? Si el curso o la herramienta, el recurso contribuyó a mejorar el desempeño de, el alumno, el grupo, la empresa o su comunidad. Y para esto, digamos, se recurre justamente a análisis de indicadores clave, ¿sí? Indicadores de desempeño y como pudieran ser tasas de aprobación, reducción del abandono, y en este sentido, este cuarto nivel de resultados, su importancia radica en que es el nivel más estratégico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es justamente el que tiene mayor impacto, pero al mismo tiempo es el que es más difícil de medir y de atribuir directamente a una sola intervención. Por lo tanto, digamos que suelen ser evaluaciones un poco más prolongadas o extensas y que requieren justamente incluso retomar métodos de evaluación de los niveles anteriores. Ahora bien, dentro de todo este contexto, si nosotros nos centramos justamente en la necesidad de llevar a cabo un plan de evaluación de impacto, pues es necesario justamente irnos a los fundamentos del diseño de una investigación. Es decir, una evaluación de impacto de un recurso tecnológico, pues es prácticamente diseñar la metodología, ¿sí? Una metodología de investigación, porque esto permite justamente tener una rigurosidad académica, científica,
del ejercicio de evaluación. Y es, como bien sabrán, pues es por eso que podemos, digamos, de alguna manera emplear diseños cuantitativos, ¿sí? En este caso usando pruebas previas o posteriores para comparar un grupo de control con un grupo experimental que utiliza un determinado recurso. Podemos recurrir también justamente a el diseño cualitativo y que en este sentido se recurre a casos de estudio, entrevistas, a observaciones para entender cómo y por qué el recurso funcionó o no funcionó. ¿Bien? Y finalmente, digamos, recurriendo a ambos tipos de métodos, tenemos precisamente el diseño mixto, que en este caso está combinado para que se pueda tener una visión mucho más holística del qué, del cómo y el porqué del impacto. ¿Sí? Entonces podemos observar en esta gráfica de la derecha que justamente estos diseños cuantitativos recurren a, a métodos positivistas, ¿sí? Se recurre a ejercicios de comparación, mediciones y diseños experimentales, mientras que el diseño cualitativo recurre, digamos, a una perspectiva mucho más reflexiva o fenomenológica y que atiende justamente a actividades de categorización, clasificación o de determinación de cualidades. Y obviamente desde una perspectiva social crítica, pues el enfoque crítico, mixto, perdón, retoma elementos de ambos casos dependiendo de la situación, ¿sí? Y bueno, finalmente, digamos, ya para ir abordando esta parte final de nuestra tercera sesión y digamos de la asignatura en general, tenemos esta tercera parte que nos refiere a las tendencias y al futuro. Esto particularmente a partir de la identificación de elementos emergentes en la tecnología educativa. En este sentido, todas las actividades humanas que tengan una relación con tecnología, pues se definen como un campo dinámico, como es justamente la educación. Y por lo tanto, entender las tendencias no nada más pues sirve de guía para actualizarnos, sino también nos permite establecer una serie de cuestionamientos respecto a qué vale la pena estudiar, cuál es el efecto de los fenómenos o de las dinámicas que están por surgir o por aparecer. ¿Sí? Y en este caso podemos observar cómo estos horizontes digitales pues son justamente el cruce entre el futuro de la educación por un lado y por otro lado la aparición de escenarios complejos. ¿Sí? Tenemos por un lado en un cuadrante dentro del ámbito del futuro de la educación pues justamente, ¿no? El rol de la tecnología digital, cómo tienen un efecto en expandir procesos formativos, permiten la alfabetización digital a gran escala y también pues se emplea como mecanismos para distribuir las diversas opiniones y que nadie pues digamos se quede sin voz. Es una manera de democratizar el conocimiento. Y por el otro lado, también tenemos pues el surgimiento de nuevos ecosistemas de formación inclusiva, justamente, ¿sí? A partir de los efectos y el impacto de la tecnología digital. Y en este sentido, pues es la manera de conectar todas las formas de relación que se generan en la sociedad. Es decir, hacer una educación para todos, no necesariamente de manera formal, puede ser de manera incluso informal o autodidacta, pero esto permite justamente tener una perspectiva de inclusión total y justamente de democratización de la educación para todos los sectores sociales. Por el otro lado, dentro del ámbito de los escenarios complejos, podemos observar justamente cómo se construyen nuevos procesos de formación, es decir, estas visiones inter, trans y multidisciplinarias que son fundamentales para el desarrollo de pensamiento complejo y el conocimiento mismo, ¿no? Y que para, digamos, los contextos actuales, pues son fundamentales los espacios colaborativos, dinámicos, de co-construcción y que no se quedan meramente en el ámbito teórico, sino que también van a la práctica. Y por el otro lado también, pues el hecho de que la ciencia y las disciplinas siempre estén, digamos, orientadas al servicio de las personas, es decir, que tenga un impacto social. Y finalmente, pues justamente como base subyacente de los escenarios complejos, tenemos esta reconstrucción de espacios educativos 4.0. ¿Esto qué quiere decir?
pues que digamos hay una diversidad educativa en escenarios complejos a partir de las divergencias o bifurcaciones temporales, espaciales, y que justamente surgen nuevos espacios colaborativos. De hecho, esta modalidad que estamos experimentando en este momento, pues es posible justamente gracias a los efectos de estos, de la tecnología digital y que ha permitido reconstruir espacios educativos, ¿no? Trascendiendo justamente, pues, la ubicación en la que yo y ustedes se encuentran, así como el momento en el cual esto ha sido grabado y en los momentos en los que ustedes han consultado este contenido. Esto justamente da origen a algo que se denomina nuevos espacios educativos 4.0 y que es justamente la creación de un nuevo paradigma y una perspectiva general del pensamiento contemporáneo, ¿sí? Entonces, todos estos elementos justamente nos permiten hacer una aproximación de, bueno, y qué tecnología es clave se encuentran hoy en día y digamos probablemente ya tengan algunos meses o algunos años, pero que muy probablemente sigan vigentes en un futuro a corto y mediano plazo o incluso hasta largo plazo por la magnitud y la relevancia que han cobrado. En este caso me refiero a la inteligencia artificial, ¿no? Y que no nada más son los chatbots, sino justamente cómo estos sistemas de razonamiento autónomo permiten llevar a cabo, por ejemplo, tutorías personalizadas, diseñar plataformas de aprendizaje adaptativo y que se van ajustando al progreso justamente del alumno y que pues sin duda también dan elementos para la construcción de herramientas de evaluación automatizada del desempeño. Otro elemento también que en algunas disciplinas es muy útil, la realidad aumentada y la realidad virtual. Podemos mencionar, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la formación de las ciencias de la salud, permite generar justamente experiencias inmersivas, simulaciones que pues hace algunas décadas eso era imposible. Y esto permite, por ejemplo, desde diseccionar una rana, explorar un órgano, el cuerpo humano, hasta caminar por edificios históricos, ¿no? Pensando en la función que llevan a cabo arquitectos, historiadores, ingenieros civiles. Y finalmente también tenemos las analíticas de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Todos estos datos que se generan a partir de la interacción con las plataformas para obtener el denominado Big Data, es decir, un cúmulo inmenso de datos que permite identificar patrones de comportamiento en los estudiantes y por lo tanto también predecir estudiantes que posiblemente puedan estar en una situación de riesgo, de desempeño académico y también optimizar ciertos itinerarios en el aprendizaje. ¿Sí? Y esto, digamos, pudiéramos pensar, bueno, ¿y cómo es que puede ser relevante para el ámbito de la educación? Pues justamente tratar de vincularlo con las posibilidades, con la manera en la que las nuevas tecnologías y de manera puntual estas tres están modificando una serie de prácticas y dinámicas en la educación, en todos los niveles, en la educación formal e informal y en todas las disciplinas, ¿sí? Es decir, esto que desde una perspectiva académica se denominan como las megatendencias, pues son elementos disruptivos, ¿sí? Que están transformando justamente las prácticas, digamos, estandarizadas, coloquiales o conocidas, en este caso, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, justamente es ahí cuando nosotros, pues, al retomar todo lo que hemos visto en esta asignatura, desde el análisis, el diseño, el plan de evaluación, no son, digamos, actividades aisladas o sesgadas. Es decir, hay un encadenamiento, un vínculo entre un tema y otro, y esto eventualmente pudiera, digamos, abonar justamente a con la construcción, no, sino bien de una tesis, de un capítulo en el contexto de los estudios sobre educación. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo puedo esto, digamos, cómo se puede esto abordar de manera mucho más rigurosa, científicamente o en una investigación doctoral?
Bueno, pudiéramos al menos tener tres ideas muy generales, ¿no? Primero, el desarrollo de una investigación basada en diseño, Design Based Research, que es una metodología donde justamente el investigador diseña una intervención, en este caso un recurso tecnológico o digital, y que lo implementa en la vida real, lo evalúa, lo refina en una serie de procesos de cíclicos iterativos y que en el proceso justamente va generando una teoría sobre el aprendizaje en ese contexto. Esto, digamos, requiere un seguimiento transversal, permanente y continuo para observar e identificar cuáles son las variables y los indicadores clave de, pues en este caso, del objeto de estudio. Una segunda idea que permite entender esta materialización de en la investigación científica, pues es justamente llevar a cabo un estudio experimental o cuasi experimental. Esto quiere decir que pues su recurso recurso tecnológico es la variable independiente y por lo tanto se busca medir, evaluar o conocer el efecto en una variable dependiente que en este caso sería usualmente el aprendizaje en el alumno o en un grupo. ¿Sí? Y todo esto, pues siempre en una comparativa con un grupo de control. Entonces, estos elementos suelen recurrir muchos a estas métricas normalmente cuantitativas, a indicadores, para justamente medir y establecer parámetros de los efectos del recurso tecnológico sobre el aprendizaje específico en algún contexto. Y finalmente tenemos el caso de estudio etnográfico, y que en este sentido se lleva a cabo a partir de la apropiación de un recurso tecnológico por parte de un grupo específico y se busca a partir de las entrevistas, la observación, las listas de verificación, pues analizar la profundidad, en profundidad, perdón, cómo es que ese grupo emplea el recurso tecnológico, cómo lo modifica, cómo le dan sentido, cómo lo van adaptando, ¿sí? Y todas esas variantes justamente normalmente suele llevarse a cabo desde una perspectiva mucho más cualitativa, permite justamente hacer esa valoración del impacto que tiene el recurso tecnológico. Y bueno, a manera, digamos, de síntesis para tratar de, digamos, resumir cómo estos elementos que hemos visto el día de hoy en esta tercera sesión se articulan. En primera instancia, observamos cómo la implementación de un recurso debe de ser una actividad de carácter estratégico. Es decir, debe estar guiada de manera rigurosa por modelos como el SAMR o el TPACK, que como ya vimos, en el caso del SAMR tiene considerados cuatro niveles y esto en función del impacto o la transformación que tiene el recurso tecnológico en la actividad pues de aprendizaje o docente. Y por otro lado, el modelo TPACK es justamente entender cómo es que se traslapan e interactúan estos tres grandes dominios, ¿no? El tecnológico, el pedagógico y el de conocimiento. El segundo elemento que hemos revisado es justamente cómo la evaluación debe de ir más allá de la mera satisfacción o el únicamente medir el impacto real en el aprendizaje y el comportamiento. El modelo de Kilpatrick, digamos que nos permite entender justamente cuáles, digamos, cuáles son los métodos más pertinentes, cuáles son los cuestionamientos que al hacer un estudio en este sentido, pues habría que tener en consideración. Y finalmente también pues nos hemos aproximado a cómo las nuevas tendencias tecnológicas, por ejemplo, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, pues cada día nos abren nuevas fronteras y nuevas oportunidades para la investigación. Esto también, digamos, hay que señalarlo de manera pues honesta, ha representado también un reto y un desafío, ¿no? Para cuestiones docentes. Entendiendo esto, digamos, los usos no éticos o los malos usos que se les puede dar a las herramientas como la inteligencia artificial y que en muchos casos puede ir en detrimento justamente de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
¿sí? Porque justamente al hacer un mal empleo de estas herramientas, pues puede sustituir, puede vulnerar o puede erosionar pues el desarrollo o el ejercicio del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, del razonamiento lógico matemático, ¿sí? Entonces, es algo, digamos, que cada vez está siendo más evidente en muchos contextos y en diversos niveles educativos. Y finalmente, hemos revisado cómo este proceso de diseñar y evaluar un recurso tecnológico, pues es, digamos, un tema cada vez más relevante para ser abordado dentro de las perspectivas de la investigación doctoral y que sin duda, en muchos casos ha representado una gran oportunidad para hacer innovaciones en este campo de estudio, ¿sí? Entonces, estas actividades y este par de actividades finales de nuestra materia y que constituyen como elemento sustantivo de esta tercera sesión, pues es justamente tratar de sintetizar o están orientadas a sintetizar todo lo que hemos aprendido en esta materia a partir de dos documentos que pueden ser considerados como una semilla, un embrión de un proyecto de investigación, ¿no? Ya dependerá de cada uno de ustedes si está dispuesto a desarrollarlo, a emprenderlo como un proyecto doctoral de investigación o paralelo a los estudios que están realizando. La primera actividad va en función de diseñar un plan de implementación y evaluación de impacto. Sí, en este caso es necesario estructurar un plan de manera realista para la integración y evaluación del recurso diseñado en la sesión 2. En este sentido, primero tienen que tomar el recurso que conceptualizaron en la sesión anterior, posteriormente describir una estrategia de integración indicando en qué nivel del modelo SAMR se situaría y qué conocimientos del modelo TIPAC requeriría el docente para justamente implementarlo de manera eficaz, que haya un impacto sustantivo. Y la tercera actividad es justamente diseñar un plan de evaluación de impacto a partir de las especificaciones de cada uno de los niveles de Kirkpatrick y justamente qué se mediría, con qué instrumentos o con qué métodos. Un ejemplo muy claro, ¿no? Yo en función de ese recurso que hice en la sesión anterior, pues ahora voy a medir justamente el nivel 2, el aprendizaje con una prueba, un test previo o posterior de opción múltiple, ¿sí? Entonces hagan, digamos, el ejercicio de diseñar justamente ese plan de evaluación de impacto. Y finalmente, como segunda actividad, los invito a hacer un esbozo de un artículo de investigación, ¿no? Algo muy, muy esquemático, un tipo abstract, y que les permita articular el proyecto completo en el formato de una comunicación científica, ¿no? De un artículo para tratar, digamos, de familiarizarlos con este ámbito, para lo cual, digamos, aquí será suficiente desarrollar un resumen, un abstract de no más de 400 palabras y en el cual ustedes hagan de manera evidente, explícita y obviamente coherente cuál sería el problema que ustedes quieren examinar, cuál es el problema educativo a abordar y cuál es la pregunta de investigación. Posteriormente, diseñen y establezcan el método. ¿Cómo es que van a hacer la intervención? Describan brevemente el recurso que ustedes diseñaron a lo largo de esta materia. El tercer elemento es el método. ¿Cómo lo van a evaluar? Hagan una muy breve síntesis del plan de evaluación que acaban de diseñar justamente para esta tercera sesión. Y finalmente, la parte de resultados esperados o la contribución, pues expliquen qué esperan ustedes encontrar y cuál sería justamente la contribución de su estudio al campo de la tecnología educativa. ¿Sí? Entonces, justamente esta actividad 2 es muy importante porque es el elemento que trata de articular e integrar cada una de las actividades que se han desarrollado para esta asignatura. Entonces, en este sentido, sí les pido mucho esmero, mucha atención, porque digo, a final de cuentas, el beneficio va a ser justamente para ustedes. Y qué mejor que sirva como un proyecto a desarrollar en el corto o mediano plazo. Entonces,
De esta manera llegamos al cierre de esta tercera sesión y justamente pues a la conclusión de nuestra asignatura. Entonces, la manera, digamos, de recapitular lo que hemos visto en esta materia es justamente cómo, listo, cómo hemos transitado de alguna manera a entender desde una perspectiva analítica crítica los recursos tecnológicos digitales hasta tratar de orientarlos como base de una propuesta de investigación. Entonces, ustedes como alumnos en un proceso doctoral, pues esto implica justamente que se conviertan en un creador de conocimiento. Y así espero que pues esta asignatura les haya proporcionado herramientas, elementos para inspirarse, para diseñar y construir y validar pues una serie de innovaciones educativas que pues sin duda con lo que estamos experimentando en estos últimos años, pues digamos que estamos viviendo justamente una etapa de transición, de transformación a partir del rol disruptivo de los recursos tecnológicos, ¿sí? Entonces, en este marco de la materia de diseño de medios y recursos de tecnología educativa, pues espero haber cumplido con sus expectativas. Y bueno, de cualquier modo, pues será un placer coincidir más adelante en su proceso doctoral. Y si no es así, pues les deseo éxito en esta encomienda que ustedes tienen. Entonces, pues sin más, soy el doctor Carlos Alberto Barrera Franco. Y bueno, ha sido un placer impartir esta asignatura como parte del doctorado en educación del Instituto Helmholtz. Entonces, nuevamente agradezco su atención y les deseo mucho éxito. Hasta luego.